Empecé a observar de verdad. Algo pasó aquí y luego en otro momento, ¿no? Los 3 puntos que las personas señalaron, realmente había algo anormal ahí, ¿no? Estamos aquí en el estadio del Pacaembu, ¿no? La gente, los pilotos de drones están todos aquí, drones volando por todos lados. No hay objeto volador no identificado en el cielo ahora. Pero estoy aquí con mi amigo Vanderlei Sandonar, más conocido como Vansan, ¿verdad? Tiene el pasatiempo de los drones. Tiene un canal en YouTube con más de 730,000 suscriptores, ¿verdad? A la gente le encanta ese tipo de cosas. Y ahora, recientemente, en mayo de 2025, él grabó unos objetos voladores no identificados. Quisiera, Vansan, que nos contaras cómo fue el asunto. ¿Lo viste en el momento o no? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, primero solo para aclarar, ¿no? ¿Cómo fue que llegué ahí, verdad? Porque en mi canal siempre hago viajes por Brasil, siempre por trabajo o si no por el propio canal. Y yo salgo registrando ciudades. Curiosidad, me detengo con el dron, veo un objeto, una montaña, voy allá y grabo. Tengo curiosidad de observar de cerca cómo es ese lugar. Entonces, comúnmente hago eso, ¿verdad? Todo el año me la paso haciendo ese tipo de cosas. Entonces, viajo a veces, 8 veces, 9 veces al año. Cada viaje dura 10 días, 15 días. Y en esa ocasión yo había ido al sur, fui a visitar la frontera con Uruguay y todo eso. Fui a trabajar ahí y aproveché para grabar videos, porque estoy regresando a São Paulo y fui grabando. Y me detuve ahí en la Sierra de Urujá. En realidad me detuve allá arriba, en Bom Jardim da Serra. Serra de Urujá es Santa Catarina. Serra de Urujá es Santa Catarina. Empieza allá abajo, ¿verdad, Laura Humilla? Y termina allá arriba en Bom Jardim da Serra. Me hospedé en Bom Jardim da Serra para grabar los molinos de viento de energía eólica. Entonces decidí grabar las imágenes porque el lugar es muy bonito, ¿verdad? Así que levanté mi dron y estuve capturando varias imágenes plásticas, ¿no? Varios movimientos lindos para tomar con buena luz. Entonces dije, ahora grabaré un video para mi canal casi al final de la tarde. Y el video del canal generalmente es mostrando un lugar, ¿verdad? Pero nunca salgo directamente en ese lugar. Yo creo un suspenso, pongo el dron un poco más lejos. Voy creando una narrativa, preparando los textos para cuando llegue a ese lugar, ¿verdad? Y mostrar eso allá. Porque si lo hago directo, ahí me quedo. ¿Recuerdas el día correctamente? Fue el 14 de enero que estuve allá, ¿entiendes? Ese día fue el 14 de enero. En el archivo se podrá ver bien la fecha. 14 de enero de 2025. ¿No fue en mayo? No, solo el video se publicó en mayo. Es porque tengo una sucesión de videos, todo. ¿Sabes cómo funciona YouTube? Nosotros ya tenemos varios videos programados para publicarse más adelante. No está disponible para suscriptores, ¿verdad? Ese video lo fui posponiendo porque surgieron cosas mejores. Lo fui empujando un poco más para adelante, empujándolo un poco más para adelante, y ahora por la ocasión terminé poniéndolo, ¿verdad? Y entonces, al llegar, fui generando esas imágenes, hice unas imágenes, mi movimiento con el dron, hablando un poco de la Sierra do Ebro Rastro. Al inicio del video muestro unas imágenes en plástico que hice, y al final pongo el tamar de plástico. En realidad, este tipo de imagen que tomo, la vendo en un banco de imágenes. Entonces, vendo para las personas que quieren una imagen de allá, terminan comprando en un banco de imágenes. Y este video que hice, que es el vuelo continuo del que estoy hablando, de la Sierra do Ebro Rastro, lo subí a internet, lo subí para mí. Yo hago la narración de todo eso, de cómo es el vuelo. Observo de forma sencilla para motivar al suscriptor a buscar información real del lugar. Y entonces subí la imagen después de 5 días o incluso antes, ¿verdad? Fue un correo, 2, alguien hablando, pero no le damos mucha importancia. Iba a ver el video en la pantalla y no vi nada de eso. Fue por insistencia de suscriptores que me contactaron diciendo, hay un objeto en tal minuto, luego otro, decía que apareció otro en distinto momento. Entonces dije, pues agarré y puse mi imagen sin editar, la que es del dron, la puse en una pantalla más grande, que es la televisión grande. Entonces empecé a observar. Algo sucedió aquí y luego en otro momento, ¿verdad? Los 3 puntos que las personas señalaron, realmente había algo anormal ahí, ¿verdad? Entonces decidí hacer un video de Yo Video, una reacción a mi propio video mostrando esos puntos. Entonces fue así, en realidad no tenía ningún propósito, en realidad el video se subió sin ese propósito. La idea era mostrar la Sierra del Río Rastro y así tomó esa dimensión, ¿verdad? Y así grabaste en 4K, ¿verdad? Es el material bruto en 4K y 60 cuadros por segundo. ¿Qué dron usaste para grabar en ese momento? ¿Cuál modelo es? Una Air 3S porque tengo 16 drones.
Entonces, para cada ocasión a la que voy, tengo un dron propio, ¿no? Tengo una herramienta propia, ¿no? Como yo domino esta parte del dron de captura de imagen, entonces, si llego a tal lugar, digo, mira, este dron es el indicado para esto, ¿no? Entonces, ese lugar requería ese tipo de dron, porque ahí el lugar es muy inestable, ¿no? A veces se cierra o hay mucho viento. Por eso se requiere un dron fuerte que resista. Y yo, entre esos drones, llevé el Air 3S, que es muy potente. Consideré que en la región sur hay mucho viento, ¿verdad? Y usé ese dron, o sea, que no iba a tener problema con él. ¿No se supone que si hubiera mucha variación de temperatura en la atmósfera allá cambiaría mucho? Le eché un vistazo a tu sitio, ya lo sigo desde hace algún tiempo también y vi que en algunas otras situaciones ya habías grabado también algunas cosas extrañas. Hubo aquel caso allá en Minas, ¿no? Y Tumbira que también fue interesante, pero fue de noche, ¿no? Entonces, después de analizarlo, como te dije, no soy experto. Después de analizar las imágenes originales, algunas personas, ¿verdad?, señalaron que podría ser un reflejo de la misma luz que está allá abajo. Porque yo movía el dron para un lado, la luz se iba para el otro lado. Entonces, ¿puede ser ese efecto coma de alguna luz? apuntas al sol, el sol está al centro y una bolita verde se mueve de lado a lado si la mueves. Entiendo. Entonces dijeron que podría ser eso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, realmente puede ser porque el dron estaba en movimiento, ¿no? Entonces esas luces de la ciudad, algunas debían tener un brillo mayor e interactuar con la cámara y las otras más opacas no aparecían, ¿verdad? Entonces, Pero ahora de enero, ¿verdad? El 14 de enero de 2025, algo totalmente extraño, ¿no? En tu vida, ¿verdad? A lo largo de tus andanzas, ¿ya tuviste algún contacto con este tipo de fenómeno? ¿Ya viste algo diferente? solo para reafirmar lo de atrás, ¿no? Sobre ese video, el dron estaba estático, ¿verdad? Apunté la cámara hacia abajo y el dron permanecía totalmente estático, sin moverse ni subir o bajar. Estaba registrando todo lo que había allá abajo, ¿verdad? Si el dron de repente hace un movimiento, tal vez podría crear un desenfoque en la imagen, algo así. Entonces, él estaba estático y realmente pasó algo en la imagen. Hasta ahora no sé qué es, pero pasó. Entonces, no es una sombra, no es un rayo de luz, no es nada de eso. Es algo físico que pasó ahí, ¿verdad? Algo compuesto, ¿no? Y el cuadro por cuadro, ya analicé el video y nos damos cuenta de que no hay distorsión, ¿verdad? El cuadro por cuadro mantiene el mismo formato del objeto. Tuve la suerte de hacerla en 60 cuadros por segundo, que es la velocidad más rápida. Toma más fotos en menos tiempo, ¿no? Además, la nitidez es mayor. Como la cámara ofrecía ese tipo de condiciones, le puse toda la potencia y el lugar merecía ese tipo de cosa, ¿verdad? Entonces, por eso podemos congelar un cuadro y obtener la imagen detenida, salvo que esté en movimiento. No sé, solo pon una velocidad de 10,000 por hora para ver la imagen. Todo depende también de la distancia, ¿verdad? Porque volamos el dron constantemente, vemos insectos pasar enfrente, pero el insecto pasa muy cerca del dron, entonces cabe en un solo cuadro. En el siguiente cuadro ya no está, porque pasó cerca. Y normalmente se desenfoca, ¿no? El insecto. Si el insecto está a 5 metros, la cámara ya no lo capta al pasar, ¿verdad? Para que él esté más tiempo en el cuadro, ¿entiendes? Ese objeto que grabé permanece mucho tiempo en el cuadro, ¿me entiendes? Se pudo registrar varias veces en el cuadro. Y la velocidad también que fue bastante rápida, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha gente que digo así, no, él pasó cerca, ¿verdad? En realidad, él pasó por encima. El dron ya estaba en el cráter, así que yo también entré y me sumergí. Entonces, esa cosa realmente estaba pasando ahí abajo, no estaba pasando aquí arriba, en el cráter, ¿verdad? Y los tres fueron al mismo lugar, ¿verdad? Desaparecieron en la misma zona, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me frustra un poco, ¿verdad? Porque si yo hubiera estado en ese momento, si hubiera observado esos puntitos, habría ido a darle más énfasis a ese lugar donde supuestamente se pudo ver que entraron ahí, ¿verdad? Y realmente hay unas cavidades muy extrañas ahí, ¿verdad? Sí, Como unas grietas así. parece que falta una parte ahí, ¿no? Puedes mirar la sierra, ¿no? Realmente tiene esos relieves, pero ahí hay unas cavidades muy profundas. Entonces, no le di tanta importancia justamente porque no lo había notado en ese momento, ¿verdad? Ahora planeamos regresar. Y ver ese lugar con más detalle, ¿cierto? Pero retomando la pregunta que te hice, ¿has tenido alguna otra experiencia? ¿Ya viste algo relacionado con ese fenómeno? Entonces, yo que no soy de ese medio, ¿verdad? Entonces tuve un avistamiento en 1996 que fue una bola plateada, ¿verdad? Voy a contar, si puedo contar el caso. Mi hijo mayor tenía 5 años en esa ocasión. Mi hijo del medio tenía 2 años y medio. Siempre solía salir con ellos los domingos. Trabajaba y los domingos antes de almorzar salía a jugar con ellos. Después regresaba a casa para almorzar.
Y yo en esa ocasión subí a un cerro que está cerca de la casa y llevé el papel de seda, porque yo ponía las hojas de papel de seda encima de esas latas largas de aceite que había antes. Y pasé la piedra y corté unos globitos redonditos. Amarra un hilo, coloca la piedra abajo y lánzala. Con presiones, el globito gira y se equilibra. Algunos suben, otros bajan y otros quedan equilibrados. Entonces, yo hacía varios y mis hijos se la pasaban corriendo detrás. El mayor corría lejos y regresaba con el globito, ¿no? ¿Verdad? Y mi hijo más pequeño solo agarraba los que estaban aquí cerca. Y uno de esos globitos que agarró una térmica con la cuerda bien larga se estaba yendo hacia el horizonte así. Yo veía un punto, ¿verdad? Una bola plateada pasa por el horizonte. Si esa bola se va y desaparece en el horizonte, imagino que sería una aeronave lejana y muy rápida, ¿no? Para mí eso es normal. El problema es que pasó y cambió de trayectoria y se quedó encima de mí así. No digo en vertical, ¿verdad? Se quedó encima así. Había algunas nubes dispersas. Era un domingo por la tarde como a la 1:30. Y entonces se detuvo entre unas nubes y yo me quedé mirando. Mi hijo mayor que llegó preguntó, ¿qué estás viendo, papá? ¿Por qué estás mirando? No lo induje, fui cuidadoso. Él dijo, ¿ves algo entre esas nubes? Estoy viendo una bolita plateada, papá. Hasta se me pone la piel de gallina, porque realmente era lo que yo estaba viendo, ¿no? ¿Por qué inducir? Lo confirmo, ¿verdad? Sí. Mi hijo menor vino y nos quedamos acostados mirándola. Tuve que inducirle. ¿Ves entre las dos nubes? ¿Qué? ¿Ves la bolita plateada? Él tardó y luego dijo que sí. Yo lo induje a verla. Es lo mismo que cuando llegas a la nube, él está viendo un perro en la nube, te estoy induciendo hasta que tú ves el perro en la nube, ¿verdad? En el caso de mi hijo mayor, hoy no lo induje y él también vio la bolita plateada. Me acosté, me quedé acostado, mirando hacia arriba, nos quedamos mirando. Y por alguna razón, no sé si se fue para un lado o para otro, desapareció, ¿verdad? No me di cuenta y mi hijo tampoco supo. Solo se lo conté a mi esposa y familia. Uno recibe algo de burla, ¿verdad? Desafortunadamente, ya no le presté más atención a eso. Entonces, ese fue un avistamiento. Hasta hoy, nunca había visto nada parecido. Ahora, esa bolita... Ahora, Seche, ¿verdad? Hay bolas y esferas metálicas apareciendo por todos lados, ¿verdad? Accidente o no es lo que vino, ¿verdad? No digo que sea esa bola, pero es el formato que vi allá en el 96, ¿verdad? Entonces, esa es mi experiencia que tuve de ver algo sólido, que no es de este planeta, ¿verdad? Entonces así, que no es de este planeta porque no lo conocemos, ¿verdad? De repente puede ser un armamento, algo que está escondido y un día va a aparecer para nosotros, ¿verdad? Entonces yo no lo conozco. Entonces más o menos ese fue el avistamiento que tuve. Ahora con drones tenemos varios, ¿verdad? Entonces por volar mucho, ¿no? Yo tengo unos 100,000 vuelos. En YouTube hay 1,000. Y a veces pasa que estás grabando algo y no lo ves en el momento, ¿verdad? Después cuando revisas las imágenes es cuando ves algo. Vi un caso en Angra dos Reis, justo cuando pasaba por la Río Santos. Era la primera vez que transitaba por esa carretera. Entonces yo quería grabar ahí, cerca de Angra dos Reis. Entonces dije, no se puede grabar aquí. Así que avancé un poco más. Entonces desde ahí lancé el dron. Lógico, estaba muy lejos de Angra dos Reis, ¿verdad? Lancé el dron y me quedé grabando ahí. Sucedió mientras estaba en la mesa bajo una sombrilla. Todo ayudó. Pasó un tipo en moto acuática, giré la cámara del dron hacia él, la apunté hacia abajo y fui siguiendo al tipo de la moto acuática. Y en ese momento había varios pájaros volando. ¿Viste los pájaros volando ahí, sabes? Aleteando, todo eso. Había unos ya cerquita del dron, otros más abajo, ¿verdad? Pero la velocidad de un pájaro normal. Y yo, siguiendo al tipo de la moto acuática, de repente pasa algo debajo del agua, pasan a una velocidad muy grande, ese sí lo vi. Pregunté, ¿hay algo aquí? Traté de seguirlo con un estabilizador, no con dron porque no alcanzaría su velocidad. Lo seguí hasta que desapareció. Me quedé pensando y dije que lo vería en casa con calma. La narrativa presente en ese momento ya existía, no la impuse, la construí. Eso era lo que había. Entonces, al llegar a casa, realmente tienes recursos, ¿no? Aunque el dron en ese momento era una Air 2, no grababa con tanta resolución, ¿verdad? Aún así se amplió y viste que él estaba en el fondo del agua. Las personas que analizaron, porque tiene lógica lo que dijeron, que en ese momento ese objeto desaparece, en ese momento se vuelve más legible, va desapareciendo y apareciendo. ¿Por qué? El mar nunca está liso, siempre agitado, ¿verdad? Está agitado, entonces cuando en ese momento está agitado, cuando la ola está alta, cuando pasa por debajo se oculta un poco más y en la parte baja de la ola se revela un poco más claro. Siempre hace eso, desaparece, ¿entiendes? Aparece y desaparece. La forma es como la de una mantarraya, ¿sabes? Igual con esa forma. Entonces ese objeto también fue muy discutido en ese momento, pero de ese a este ahora hay varios que aparecen en la pantalla del dron, pero no seguimos insistiendo en eso porque tampoco sabemos, ¿verdad? Veramos, se crea una expectativa sobre cosas que no entiendo
Entonces, mi propósito es mostrar los lugares y lo que fui a hacer ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, fui llamado por escrito, ¿verdad? Por eso fui allá a hacer una reacción. Si el escrito no me llama, eso iba a pasar desapercibido. Iba a pasar desapercibido, ¿verdad? Quizá algún día vería esa, ¿no? Pero no reviso mis imágenes, quizás solo si le vendiera una así a alguien. El tipo diría, oye, aquí hay esto, ¿no? Porque ya ha pasado varias veces. Una vez fui a hacer un punto en estalada e hice un 360 para vendérselo a la empresa, así que hice un 360. La empresa pone una imagen 360 para que la gente camine en el puente estallada. Envié el archivo, él lo recibió y una semana después el contratista lo mandó. Mira, había otro dron en la imagen aquí. Oye, debiste alejarlo. Dije, ¿cómo así? Dron, él me mandó el cuadro del dron. Ahí estaba, un dron de verdad en la fotografía. Entonces fui a mis originales y realmente había un dron ahí. Le dije, tranquilo, vendí ese archivo y él lo vio, pero yo ni siquiera noté que había un dron junto a mí. Amigo, entonces toma varias fotos, haz un 360, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasa. Pero así como tú estás acostumbrado al dron, en ese caso de la Serra do Río, 2 rastros, eso no era un dron de ninguna manera. No es un dron, porque mira, el dron tiene una función. Las hélices tienen un factor aerodinámico que hace que venza el factor gravitacional. La gravedad empuja y el factor aerodinámico hace que el dron suba. Entonces crea un vacío ahí. Sería un vacío. Entonces lo que estamos haciendo son las hélices y el desplazamiento del dron. Para avanzar, inclínese hacia adelante. Para retroceder, inclínese hacia atrás. Cuando va hacia adelante está en esta posición. Si necesita subir, va a subir así. No sube así, así va hacia atrás. Entonces el dron no haría ese movimiento, haría este movimiento. Sería un dron. Para hacer un dron debe tener brazos y hélices externas. Y no aparece. Cuando está oculto ya filmamos varios drones. Cuando el dron vuela sobre algo oscuro se nota más su cuerpo y no se ven las hélices. Aunque haya sol, las hélices encienden esos discos. En este caso sería más evidente porque el sol entraba de lado. Cuando el dron llega a la parte clara se revela por completo incluso sus brazos delgados. En ese caso, incluso al pasar, se ve que en momentos pasa sobre un carro blanco y mantiene su forma circular entre los formatos. Se parece mucho a esos tic-tacs de los que todos hablan ahora, alargados y redondeados. Y había uno más largo, uno más cilíndrico. El primero incluso parecía una patineta, ¿sabes? Viéndolo de lado. Dije una galleta en el video, intentaba asociar algo, pero parece esa galleta más zen o una patineta de lado. Y luego puedes verlo subiendo, ves que está levantando la punta para subir. Entonces ese es el primero. El segundo realmente es una bola, porque lo estoy viendo desde arriba, y sigue siendo una bola todo el tiempo hasta desaparecer en el horizonte. En cuanto al tercero, no sé si es el mismo objeto. Llegó tan rápido que pudo marcar un cuadro, algo muy difícil ahí por la alta velocidad. Para poder marcar un cuadro en una grabación de 60 cuadros por segundo, entonces eso es muy difícil, por eso realmente va muy rápido. Entonces era cilíndrica. Y aun cuando marcas, si tienes varios cuadros, puedes comparar un cuadro con otro. Entonces tiene una marca aquí. En el siguiente será una marca mayor o menor, por lo que no habrá armonía. No en todos los cuadros. Tiene el mismo formato. Lo único que cambia es muy poquito si te fijas. Después vas a ver el origen, que el frente de él queda un poquito redondeado, un poco cuadrado, un poquito redondeado el frente de él. Pero él como un todo en la pantalla siempre es un puro, como si fuera algo alargado, un objeto alargado. Entonces, eso es todo, amigos. Estuvimos platicando aquí con Van Sant. Él nos dio estas explicaciones técnicas del asunto. Él no lo había visto, fueron unos escritos los que lo alertaron. Después fue allá y vio que realmente había algo. Y realmente le echamos un vistazo. Hicimos un análisis del material, ahora vamos a tomar el original para echarle un vistazo más detallado. Pero en un preanálisis ya vimos que realmente es un objeto volador no identificado. Los 3 objetos que aparecen fue una gran suerte. Estoy más curioso que cualquiera porque fui yo quien captó esas imágenes. Así que tengo una curiosidad enorme por saber, al menos analizar. Mira, puede ser eso, como en el caso de la luz que podía ser aquello, entonces me conformo con que, mira, fue eso, o puede ser eso, es probable que sea eso. Entonces, aunque haya salido eso, si recibo retroalimentación, me siento más contento. Analizar, vamos a darte la retroalimentación, pero tengo otros videos que ya fueron hechos alrededor del mundo y que muestran los mismos tipos de objetos, filmados por dron también. Y tú en realidad, eres el primero que va a recibir esta imagen sin editarse, ¿verdad? Que es la imagen del archivo generado por el dron. La subí a internet y la edité, aunque en YouTube no tenga buena calidad.
Yo edité, así que al editar se pierde algo. Se pierde un poco la calidad. Ya el material bruto es del propio dron. Es algo mucho más fácil que analices ese tipo de cosas. Entonces tú eres el primero en obtener ese material bruto. Te lo agradecemos, te lo agradecemos. Quiero Ahí. Y así. Sigue grabando, haciendo tu trabajo, que es muy bueno, ¿verdad? E incluso las imágenes que has capturado por ahí son sensacionales. Yo mismo veo algunas cosas así. Es algo espectacular, extraordinario. Entonces, ¿a quién le gusta, verdad, esta área de drones y de paisajes visuales? Con certeza ve en tu trabajo algo ahí, tú de excelencia. Entonces, quería agradecerte una vez más. solo para finalizar, pretendo volver allá. Mi esposa no va, ella tiene miedo. No estoy hablando tanto de la familia, pero imagina que vas allá y de repente él piensa que tú los delataste, que los entregaste, y se pone de un lado, y entonces yo intentaré reunir una caravana para que vayamos allá. Avísame si vas y vamos juntos. Ah, está bien ahí, está perfecto, entonces está bien. Vamos a planear para que vayamos allá, entonces... Así aprovechamos. Incluso hacemos una vigilia nocturna para ver si aparece algo. Terminaremos. Y vamos con un grupo de gente allá. Maravilla, está bien. Gracias, Vansan. Eso es todo, vale.